Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, según por supuesto el horario que lo vean. Mi nombre es Juan Caferata, soy uno de los docentes de la Cátedra de Derecho Privado 3 y me toca en esta oportunidad hablar con ustedes o conversar sobre algunos temas esenciales de la unidad 8, ¿sí? Vamos a grabar dos videos de la unidad 8. En esta primera parte le hemos modificado un poco el orden que ustedes van a observar el programa. Vamos a comenzar a hablar de la señal, después vamos a seguir hablando de la suspensión del cumplimiento y finalmente nos vamos a referir a las distintas vicisitudes del contrato. Comencemos ahora por la señal. Este instituto, que se conoce como señal, seña o arras, es un instituto jurídico muy antiguo que ya estaba regulado en el derecho griego, después pasó al derecho romano, y sin perjuicio de que no nos vamos a detener en cuestiones históricas, lo que ustedes tienen que saber es que en general la señal siempre estuvo asociada a la entrega anticipada de dinero que hace el comprador dentro de un contrato de compra-venta, ¿sí? Esta entrega anticipada de dinero, que en la actualidad puede darse en otros contratos y puede vincularse inclusive con la entrega anticipada de otra cosa que no sea entrega de dinero, tiene básicamente dos funciones, ¿sí? Lo que nos lleva a hablar de que la seña puede ser confirmatoria o puede ser de carácter penitencial. Cuando nosotros estamos hablando de una seña de carácter confirmatoria, la finalidad que tiene la misma es como servir de refuerzo del contrato, de garantía, le da una fortaleza a su celebración y por eso se da o entrega parte de la prestación en cumplimiento del contrato. En cambio, la otra posibilidad es que la señal sea de carácter penitencial, ¿sí? Que dé un derecho de arrepentimiento que puede ejercer cualquiera de las partes del contrato, la que entrega la señal o que la recibe, y este derecho de arrepentimiento, que se conoce como ius penitendi, si lo queremos decir con su término en latín, supone el ejercicio de un derecho de rescisión del contrato, tema al cual nos vamos a referir más adelante. Nosotros en el régimen anterior del Código Civil de Vélez teníamos una seña que en principio tenía carácter penitencial. Eso lo decía el artículo 1202 que ustedes tienen en pantalla. Ese artículo decía que si se hubiera dado una señal para asegurar el contrato, su cumplimiento, quien la dio puede arrepentirse del contrato o puede dejar de cumplirlo perdiendo la señal. Puede también arrepentirse el que la recibió y en tal caso debe devolver la señal con otro tanto de su valor. Si el contrato se cumpliere, la señal debe devolverse en el estado en que se encuentre, y si ella fuere de la misma especie que por el contrato debía darse, la señal se tendrá como parte de la prestación, pero no si ella fuere de diferente especie o si la obligación fuese de hacer o de no hacer. De este artículo, ustedes, lo único que tiene que quedarles claro es que en el régimen que fue derogado por el Código Civil y Comercial, en el ámbito del derecho civil, la señal tenía por vía regla el carácter de seña penitencial, es decir, daba derecho a que cualquiera de las partes del contrato lo dejaran sin efecto valiéndose de esta cláusula. En cambio, el régimen comercial era distinto, porque el Código de Comercio regulaba a la seña o arras en el artículo 475 y la entendía como confirmatoria del acto jurídico contractual que se celebraba, es decir, no daba derecho de arrepentimiento. En ambos casos, la señal siempre se trató de un elemento accidental del contrato que estaba establecido por una norma supletoria, razón por las cuales no había inconveniente en que las partes pactaran o convinieran que la señal tuviera un efecto distinto. En el sistema del Código Civil no había problema que se pactara que la seña fuera confirmatoria y en el sistema del Código de Comercio no había ningún inconveniente en que las partes acordaran que la seña fuera penitencial. ¿Qué tenemos actualmente en el Código Civil y Comercial de la Nación? Este instituto de señal o arras está regulado en dos artículos, los artículos 1059 y el artículo 1060. El artículo 1059 que tienen en pantalla dispone que la entrega de señal o arras se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. En tal caso, quien entregó la señal la pierde en beneficio de la otra y quien la recibió debe restituir la doblada.
El segundo artículo, 1060, les dice que, como señaló Arras, pueden entregarse dinero o cosas muebles. Si es de la misma especie que lo que debe darse por el contrato, la señal se tiene como parte de la prestación si el contrato se cumple, pero no si ella es de diferente especie o si la obligación es de hacer o de no hacer. ¿Cuál es la conclusión que ustedes pueden observar del texto del Código Civil y Comercial? Que por vía de regla, la seña en el régimen actual es de carácter confirmatoria, es decir, funciona como un refuerzo ante la realización del contrato y no se admite el arrepentimiento. ¿Sí? Cuando ustedes hablan de una seña confirmatoria, en definitiva, el instituto no tiene mayores implicancias. Por ejemplo, ¿cómo es una seña confirmatoria? Yo me quiero comprar, por ejemplo, un pantalón de jean, voy a un local comercial y me dicen, bueno, el jean sale 1000 pesos. Perfecto, yo le dejo 200 pesos de seña, ¿sí? Esa seña confirmatoria funciona en definitiva como un anticipo del pago del precio y como una confirmación de la realización del contrato. Y no me permite a mí arrepentirme. Entonces, esta seña no tiene muchas implicancias en la práctica. Lo único que tengo que saber yo cuando hablo de una seña confirmatoria es, en primer lugar, cuál puede ser objeto de la seña confirmatoria. Y solo puede ser objeto de seña confirmatoria la entrega de cosas muebles o dinero. ¿Mm? ¿Y qué ocurre con las cosas que se dan como seña confirmatoria? Y bueno, hay una diferencia. Si lo que se entrega como seña es de la misma calidad de lo que se ha comprometido por el contrato, bueno, una vez que se cumple el contrato, la seña se tiene como parte de precio. Por ejemplo, en este contrato de compra-venta que yo me estaba refiriendo recién, si yo entregué como seña 200 pesos y el pantalón valía 1000 pesos, esos 200 pesos que entregué como seña son un anticipo, una parte del pago del precio. En cambio, si se hubiera dado, por ejemplo, como seña una cosa distinta, por ejemplo, una cosa mueble no fungible, si hubiera dado algún objeto particular, si el contrato se cumple, bueno, esa seña debe ser restituida en definitiva a quien le entregó. Esto no tiene mayor relevancia. Lo que sí tiene más importancia es la seña penitencial, que la seña penitencial es aquella que otorga a las partes esta posibilidad de arrepentirse del contrato celebrado. Para que la seña penitencial funcione, es necesario en el sistema del código sí o sí que esto esté acordado. Por eso la seña penitencial es un elemento accidental de ese contrato, que puede pactarse en el marco de un contrato definitivo, puede convenirse en el marco de un contrato preliminar, pero sí o sí debe estar dentro de un contrato que sea bilateral. ¿Por qué? Porque la característica de esta seña penitencial es que da el derecho a que cualquiera de las partes del contrato se arrepienta, tanto el que entrega la seña como quien la recibe. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo. Supónganle que yo estoy comprando un inmueble cuyo precio es $100.000. Entonces digo, bueno, en concepto de seña voy a entregar la suma de $20.000, pero ambas partes nos reservamos la facultad de dejar sin efecto el contrato en virtud de la seña. ¿Sí? Eso sería un ejemplo de seña penitencial. Debemos continuar refiriéndonos, por supuesto, al objeto de esta seña penitencial. El objeto de la seña penitencial es el mismo que habíamos visto en la seña confirmatoria. Solo pueden ser objeto de seña penitencial la entrega de dinero o la entrega de cosas muebles. Y este es un pacto que tiene carácter real. ¿Qué significa? Que para que quede perfeccionada la seña es necesario la entrega de la cosa, la entrega del dinero, la entrega de la cosa mueble, ¿sí? Así lo requiere el artículo 1059. Debo decirles que a veces esta seña penitencial queda instrumentada en el mismo contrato como una cláusula del mismo, o también puede realizarse esta seña penitencial a través de un instrumento separado. Lo más relevante en materia de seña penitencial es el ejercicio de este derecho de arrepentimiento, este ius penitendi, esto que sería una rescisión unilateral de origen convencional, como vamos a tener oportunidad de referirnos más adelante. ¿Quiénes pueden ejercer este derecho de arrepentimiento? Les he explicado anteriormente que puede arrepentirse tanto la parte que entregó la seña como la parte que la recibió, ¿sí? Si en ambos casos la parte contractual está compuesta por varias personas, es necesario que todas ellas decidan ejercer el derecho de arrepentimiento.
¿Y cómo se ejerce en la práctica? Y es muy sencillo. Si el que se quiere arrepentir es el que entregó la seña, simplemente debe comunicar a la otra parte que ha decidido arrepentirse y automáticamente pierde ese dinero que entregó. En el caso que estamos viendo, por ejemplo, si yo había entregado los $20.000, comunico al vendedor que no quiero continuar con el contrato, que ejerzo mi derecho de arrepentimiento y automáticamente pierdo los $20.000. ¿Qué pasa si la parte que recibió quiere ejercer ese derecho de arrepentimiento? Bien, esa parte debe comunicar el ejercicio de ese derecho, pero a su vez debe ofrecer la restitución de la señal con el doble de su valor, ¿sí? Si el vendedor en este caso quiere arrepentirse, debe decir, mire señor comprador, le comunico que en virtud de la seña que hemos pactado, he decidido arrepentirme del contrato. Por eso pongo a su disposición la restitución de la seña que usted me dio de $20.000, de $20.000, perdón, con más $20.000 más en pago o en ejercicio de este derecho de arrepentimiento. ¿Cuál es la oportunidad para ejercitar esta seña penitencial? Y bueno, en primer lugar puede ser que las partes hayan acordado en el contrato un determinado plazo. Antes que se cumpla el plazo, las partes se van a poder arrepentir y después que se cumpla ya no se va a poder ejercer este ius penitendi. Pero es de ordinario que esto no ocurra y que las partes no hayan pactado nada vinculado al plazo. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué momento pueden arrepentirse? Y la respuesta surge de que en definitiva la seña penitencial es un elemento accidental de un contrato que funciona sobre todo en su etapa formativa y no cuando éste inicia en la fase de ejecución del contrato. Por eso, si en el contrato se establece que alguna de las partes debe cumplir la prestación dentro de un determinado plazo y no la cumple, esa parte incurre en mora. Cuando esa parte incurre en mora, después de la mora ya no puede ejercer más el derecho de arrepentimiento derivado de la señal. Y tampoco va a poder ejercer el derecho de arrepentimiento la parte que haya tenido un principio de ejecución del contrato. ¿Qué es este principio de ejecución del contrato? Y es cualquier cumplimiento o intento de cumplimiento de las prestaciones propias del contrato de que se trate, que ya les anticipé que esta seña funciona no solo en el contrato de compra-venta, sino en cualquier tipo de contrato bilateral. ¿Sí? Ahora bien, se nos plantea una pregunta. ¿Qué es un principio de cumplimiento? Bueno, es una situación que hay que ver, por supuesto, en cada situación específica y de acuerdo a las circunstancias de hecho de que se trate. Cuando estamos hablando, por ejemplo, en una compra-venta del pago del precio, la entrega de la cosa, acá no hay duda que estamos frente a un principio de ejecución. En general, los problemas se vinculan en una determinada categoría contractual que es el boleto privado de compra-venta, que ya vamos a estudiar, o ustedes lo pueden haber visto ya en la bolilla de forma de los contratos, que es un contrato preliminar, ¿sí? En este contrato preliminar de venta, que se hace por medio de un instrumento privado, en la instancia previa a su ejecución hay como distintas partes, hay distintos momentos. Bueno, hay que decidir designar un escribano, a veces hay que realizar planos o no. Bueno, todas estas cuestiones habrá que analizarlas en el caso concreto para ver si constituyen o no principio de ejecución de ese contrato que impiden el derecho de arrepentimiento. ¿Cuál sería el criterio básico que nosotros tenemos que seguir? Es muy sencillo. Nosotros dijimos que la seña penitencial funcionaba en la etapa formativa y que no operaba más cuando el contrato iniciaba en su fase de ejecución. Entonces, en este caso vamos a tener que analizar cuándo una determinada conducta de las partes resulta contradictoria con ese ejercicio del derecho de arrepentirse. Ustedes ya vieron en el artículo 1067 este principio de la contrariedad de una conducta con los autos propios. Entonces, si una parte empezó o comenzó un principio de ejecución, sería contradictorio que posteriormente esto quiera arrepentirse. De esto surge otra cosa que es importante. Puede ser que el principio de ejecución sea realizado solamente por una de las partes y no haya sido consentida por la otra. En este supuesto, quien no va a poder arrepentirse es el que inició el principio de ejecución, pero la otra parte sí va a poder ejercer su derecho de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos del ejercicio de la seña penitencial? Bueno,
Acá la situación es distinta de acuerdo a si se ejerce el derecho de arrepentimiento o si no se ejerce. Si no se ejerce el derecho de arrepentimiento y se cumple el contrato, no hay ningún inconveniente. Lo que se dio como seña por vía de regla forma parte del cumplimiento de la prestación principal y queda perfeccionada y queda consolidada, y el que le entregó va a tener que cumplir y pagar el saldo del precio. Si la seña que se entregó hubiera sido otro objeto, por ejemplo, si yo en vez de en este contrato de compra-venta de entregar como seña $20.000, hubiera entregado una cosa cierta, bueno, el que recibió la seña va a tener que restituir la misma seña que se le entregó. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hubiera entregado como seña penitencial un auto, bueno, el vendedor del inmueble me va a tener que restituir a mí, que soy el comprador, el auto. ¿Qué pasa si se ejercita el derecho de arrepentimiento? Bueno, en este caso la respuesta es la del código. El que entregó la seña la pierde. El que quiere arrepentirse, si el que recibió la seña, debe restituirle con el doble de su valor. Y esto puede traer algunos problemas. Por ejemplo, si yo entregué como seña una suma de dinero, es muy simple. El que se quiere arrepentir, si es que la recibió, debe devolver el doble. Si yo entregué $20.000, el que la recibió para arrepentirse debe devolver $40.000. Si yo entregué, por ejemplo, 100 kilos de trigo y se quiere arrepentir el que la recibió, debe restituir 200 kilos de trigo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se entrega una cosa cierta? La cuestión es más difícil, porque deberán entregarse dos cosas ciertas iguales, deberán entregarse el valor de esa cosa cierta duplicado. Bueno, en primer lugar, acá lo normal es que las partes establezcan cómo va a ser la forma en la cual va a poder ejercer el derecho de arrepentimiento la parte que recibió esa seña. Pero si no lo hacen, ¿qué es lo que va a tener que ejercer o cómo va a ejercer ese derecho de arrepentimiento quien la recibió? Y va a tener que restituir la seña y su valor doblado, teniendo en cuenta el precio que tenía al momento de recepción de esa cosa. Por ejemplo, si yo entregué como seña un automóvil y se quiere arrepentir del contrato el que la recibió, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Si no hemos pactado nada, va a tener que restituir el automóvil más el valor del automóvil al momento en que recibió ese automóvil como seña. ¿Sí? Continuando con estos temas que tenemos que hablar en esta parte de la bolilla 8, nos tenemos que referir al instituto de la suspensión del cumplimiento, que es uno de los remedios sinalagmáticos. Sinalagma es una expresión que proviene del griego, ¿sí? Y se utiliza para referirse al intercambio o interrelación. Se refiere el sinalagma a una relación de reciprocidad que existe entre las prestaciones de las partes en un contrato bilateral de cambio. En estos contratos que estamos hablando, la prestación a que se obliga a cada una de las partes es el sentido y la razón de ser de la prestación que asume la otra. Y esto es lo que se conoce como sinalagma, esta relación de reciprocidad. Esta relación de reciprocidad debe existir tanto en el momento en que el contrato nace o se forma, y esto se conoce como sinalagma genético, como también en la instancia en que el contrato se ejecuta. Y acá estamos hablando en esta instancia del sinalagma funcional, ¿sí? Este sinalagma funcional, por supuesto, se altera cuando existe un incumplimiento de una de las partes. Ante ese incumplimiento, la parte cumplidora tiene básicamente dos opciones, dos posibilidades, dos remedios sinalagmáticos. Hay un primer remedio, que es un remedio más potente, que es más fuerte, que permite dejar sin efecto el contrato ante el incumplimiento injustificado de la otra parte. Este remedio sinalagmático es el que se conoce como resolución por incumplimiento y es el que vamos a estudiar en el segundo video que vamos a grabar en esta unidad. El otro remedio es un remedio más atenuado, es un remedio meramente dilatorio, en el cual la parte a la que no le han cumplido con la prestación dice, bueno, yo no voy a cumplir con mi prestación hasta tanto la otra parte no cumpla ni ofrezca cumplir con la prestación que está a su cargo. Ese remedio sinalagmático de carácter más atenuado que nos estamos refiriendo es lo que se conocía en el marco de nuestro derecho como excepción de incumplimiento y que también se da
en general en otros derechos, sobre todo en los derechos de contenido del common law, y se refiere a suspensión del cumplimiento, ¿sí? Para referirnos en definitiva al mismo fenómeno. Dentro del marco de nuestro derecho derogado, el Código Civil de Vélez recogía a esta suspensión del cumplimiento con el nombre de excepción de incumplimiento en el artículo 1201. Este artículo 1201 decía que en los contratos bilaterales una de las partes no podrá demandar su cumplimiento si no probase haberlo ella cumplido o ofreciese cumplirlo o que su obligación es a plazo. Y esta norma del artículo 1201 del Código de Vélez, en definitiva, no resultaba sino otra cosa que el corolario del artículo 510 del Código en la mora, vinculada a la mora y las obligaciones recíprocas. Este artículo decía que las obligaciones recíprocas, uno de los obligados no incurre en mora si el otro no cumple o no se hallan a cumplir la obligación que le es respectiva. ¿Sí? Este artículo 1201, que era un artículo muy bueno que tenía el Código Civil de Vélez, trajo algún problema, porque si ustedes lo analizan textualmente, parecería ser que el requisito de probar el cumplimiento de una de las partes parecería ser como un requisito de la demanda, ¿sí? Pero esto, la doctrina lo interpretó de otra forma. La doctrina interpretó que la excepción de incumplimiento, en definitiva, es una defensa que interpone una de las partes frente a una demanda de cumplimiento, que la puede interponer o no la puede interponer. Y esta fue, en definitiva, la caracterización más clara y más contundente y más, les diría, avalada por toda la doctrina, que este artículo 1201 se refería a una excepción, a una defensa. ¿Qué tenemos en el Código Civil Comercial de la Nación? El Código Civil Comercial de la Nación ha regulado este instituto como suspensión de cumplimiento y habla que se puede ejercitar por vía de acción o por vía de excepción. Vamos a leer un poco la norma. El artículo 1031 dice que en los contratos bilaterales, cuando las partes deben cumplir simultáneamente, una de ellas puede suspender el cumplimiento de la prestación hasta que la otra cumpla o ofrezca cumplir. Agrega después que la suspensión puede ser deducida judicialmente como acción o como excepción, y que si la prestación es a favor de varios interesados, puede suspenderse la parte debida a cada uno hasta la ejecución completa de la contraprestación. Cuando nosotros hablamos de esta norma que refiere en general a la suspensión de cumplimiento, lo primero que debemos decir es que en la práctica, en la mayoría de los casos, esta suspensión de cumplimiento funciona a través de una excepción, a través de una defensa, ¿sí? Supone esta norma, en la mayoría de los casos, que existe una parte que inicia un juicio en contra de la otra, mediante la cual requiere el cumplimiento de una prestación derivada de un contrato bilateral, y que como defensa en el marco de este juicio, la parte demandada interponga esta excepción de incumplimiento, interponga esta defensa, que es una defensa dilatoria y de naturaleza sustancial. ¿Por qué decimos esto? Que se vincula con su naturaleza. Sí, decimos en primer lugar que es una defensa dilatoria. ¿Por qué? Porque el acogimiento de esta excepción en la sentencia no importa la extinción del derecho que puede tener el actor, ¿sí? Ustedes saben que las excepciones, dentro de varias clasificaciones, pueden ser caracterizadas como dilatorias o perentorias. Si es perentoria, extingue el derecho que tiene el actor, pero acá estamos hablando de una excepción dilatoria, solo retrasa ese derecho. El actor, en definitiva, perderá el juicio si se prueba que procede la excepción de incumplimiento, pero esto no obstará que en un juicio posterior pueda volver a iniciarlo en función del mismo contrato, requiriendo el cumplimiento, y una vez que haya subsanado las razones o los motivos que llevaron a que la excepción de incumplimiento proceda. Y es una excepción de naturaleza sustancial. ¿Por qué? Porque está establecida y estatuida por el Código de Fondo, que es el Código Civil y Comercial, y no está recogida expresamente por los códigos de forma, que son los códigos de procedimiento. Nosotros vemos que la ley habla de suspensión del cumplimiento y en esta norma dice que puede ser ejercitada por vía de acción o excepción. Pero bueno, si bien el código ha tratado de poner como en un mismo nivel de importancia ambas vías,
En realidad, en la práctica, lo que sucede ordinariamente es que esta defensa, o que esta suspensión del cumplimiento, perdón, se utilice por vía de excepción. Y tal es así que el propio código habla y vuelve a referirse a la excepción del cumplimiento en otro artículo, que es este 1075 que están viendo aquí. El artículo 1075 se vincula con los contratos conexos y habla de sus efectos. Y fíjense que el primer párrafo de este artículo 1075 les dice que, según las circunstancias probadas la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso. ¿Sí? Esta norma les permite a ustedes corroborar que el funcionamiento principal de esta suspensión del cumplimiento se da por vía de una excepción. Tenemos que analizar ahora sí los requisitos para que esta excepción proceda. El primero se vincula con el ámbito de aplicación de la excepción de incumplimiento. Esta excepción de incumplimiento se da, tal como dice el artículo 1031, en los contratos bilaterales, que como ustedes ya estudiaron en la bolilla 2, son la fuente normal de obligaciones recíprocas. ¿Sí? Sin embargo, existen otras situaciones que no son propiamente contratos bilaterales, en los cuales también una de las partes puede valerse de esta suspensión del cumplimiento. ¿Cuáles serían estos supuestos? Esto se da en los casos en que un contrato se extingue por su resolución o queda sin efecto con motivo de la nulidad. En estas hipótesis puede ser que las partes que hayan celebrado un contrato que se extingue se hayan entregado prestaciones en virtud de ese contrato y con motivo de la extinción deben restituirse esas prestaciones que se dieron. Bueno, acá si por ejemplo se extingue un contrato en el cual una de las partes entregó un inmueble y la otra a su vez entregó parte del precio, cada una de las partes puede negarse o excepcionarse de restituir lo que ella recibió si la otra parte a su vez no cumple o se ofrece a restituir la cosa que recibió en función del contrato, ¿sí? Por eso, si bien el ámbito fundamental de aplicación de la excepción de incumplimiento son los contratos bilaterales, también se pueden aplicar a estos supuestos en los cuales un contrato queda sin efecto y deben restituirse las prestaciones que se entregaron en virtud del mismo y que han dejado de tener causa. En segundo lugar, para que funcione la excepción de incumplimiento, es necesario que la parte en contra de la cual se oponga, es decir, el excepcionado, haya incurrido en un incumplimiento. Pero acá debemos tener en cuenta que no hace falta que el incumplimiento tenga tanta relevancia como el que tiene que tener cuando hablamos del otro remedio sinalagmático más grave, que es la resolución por incumplimiento. Puede darse inclusive ante incumplimientos graves absolutos o ante incumplimientos demorados o ante incumplimientos más leves. De hecho, puede darse inclusive aunque el incumplimiento sea temporario o inclusive aunque no sea imputable a la parte en la cual incurre en ese incumplimiento, lo que es una cuestión muy importante. Vinculado a este tema tenemos que hablar del plazo, ¿sí? Porque para que una persona pueda interponer la excepción de incumplimiento, es necesario que el excepcionado no tenga a su vez a su favor un plazo para cumplir con la prestación. Pensemos en este supuesto. Nosotros tenemos un contrato de compra-venta en el cual se ha convenido que en el mismo plazo las partes han pactado que el vendedor debe pagar el precio que el comprador debe pagar el precio y el vendedor debe transmitir la propiedad del inmueble, ¿sí? En este caso estamos ante un contrato que tiene prestaciones recíprocas, sí, pero son estas obligaciones de cumplimiento simultáneo. En cambio, puede darse una situación distinta. Puede darse que en este contrato que hablamos hayamos pactado que el día, por ejemplo, 1 de agosto de 2020, el comprador tiene que pagar el 100% del precio y que el 1 de septiembre del 2020 el vendedor va a tener que entregar la propiedad de la cosa. Acá vamos a estar hablando de obligaciones recíprocas, sí, pero el cumplimiento va a ser diferido. Va a haber una parte que tiene que cumplir primero y va a tener que haber otra parte que va a tener que cumplir después. ¿Estamos hasta acá? Bueno. ¿Qué ocurre en el primer supuesto, que es el que ha regulado específicamente el código? Fíjense que el código, en el artículo 1031, le habla de que esta excepción procede de los contratos bilaterales cuando el cumplimiento es simultáneo. Si el cumplimiento es simultáneo de ambas prestaciones,
yo no puedo valerme de la excepción de incumplimiento si la parte excepcionada ha cumplido con su prestación o se ofrece a cumplir la prestación que le es respectiva. ¿Sí? Ahora bien, respecto de este ofrecimiento de cumplimiento, hay como algunas discusiones que tenemos que explicarles a ustedes. Hemos dicho que de ordinario la excepción de incumplimiento funciona en el ámbito de un juicio, aunque no hay problema de que funcione también extrajudicialmente. Por ejemplo, ante el recambio de cumplimiento que hace una de las partes, le manda una carta o documento a la otra y la otra le contesta, mira, yo no voy a cumplir con este contrato porque vos, a tu vez, no has cumplido la obligación que tenías a tu cargo. ¿Sí? Pero veamos, por ejemplo, en el marco de un juicio. En el marco de un juicio, lo normal es que se inicie una demanda de cumplimiento. En esta demanda de cumplimiento, la pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo que inicie una demanda de cumplimiento para precaverme de que la otra parte no me interponga la excepción de incumplimiento? Bueno, según lo que dice el propio artículo 1031, perdón, debe existir una oferta de cumplimiento por parte de quien inicia la demanda. Puede haber cumplido o ofrecer cumplir. Sin embargo, a esta oferta de cumplimiento se le ha dado en la jurisprudencia y la doctrina distintos sentidos. Hay algunos autores que entienden que el solo hecho de iniciar una demanda de cumplimiento implica que está sobreentendido que el que inicia la demanda está ofreciendo a su vez cumplir con la prestación que tiene a su cargo. Esta tesis, que ha sido recogida muchas veces con la jurisprudencia, deja por supuesto flancos para la crítica. ¿Por qué? Porque en definitiva, el único supuesto, si nosotros partimos de esta base en que podría proceder una excepción de incumplimiento, es aquel en el cual la parte que inicia la demanda reclama el cumplimiento de la otra y en su propia demanda dice, yo aviso que no voy a cumplir. Hecho que en la práctica judicial no ocurre nunca. ¿Sí? Esta es una tesis extrema. Según esta tesis extrema, el solo hecho de reclamar incumplimiento implicaría y daría por sobreentendido que se está ofreciendo cumplir con la prestación a su cargo. Después hay otra tesis extrema que dice, no, no, no. Para que valga la oferta de cumplimiento, no es solo necesario que lo diga en forma expresa el actor en su demanda de que ofrece cumplir, sino que además, cuando se trata de que su prestación es de suma de dinero, debe consignar judicialmente ese importe para que esa oferta de cumplimiento tenga realmente validez. Nosotros con la cátedra participamos de un criterio distinto que es un criterio intermedio, ¿sí? No se puede sobreentender que el hecho de iniciar una demanda valga como una oferta de cumplimiento, pero tampoco es necesario que la oferta de cumplimiento esté acompañada por la consignación de la prestación sobre que verse el contrato. Es necesario solamente, para precaverse de la excepción de incumplimiento, que quien ofrece cumplir lo manifieste en forma expresa o tácita en el escrito de demanda y no resulta necesario que en ese momento consigne a su vez su prestación. ¿Sí? Ahora bien, esto ocurre cuando las prestaciones son de cumplimiento simultáneo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que las prestaciones se han pactado de cumplimiento diferido? Volvamos al ejemplo recién. Nosotros habíamos dicho que en el contrato de compra-venta habíamos dispuesto que el 1 de agosto el comprador debía pagar el total del precio y que el 1 de septiembre, o sea, un mes después, el vendedor le iba a entregar la cosa. Este supuesto el código no resuelve y es una omisión del código, pero hay que resolverla con puro sentido común, ¿sí? Si una parte debe cumplir primero, en este caso el comprador, es evidente que él no va a poder oponer la excepción de cumplimiento al vendedor, porque él es quien debe cumplir primero y el vendedor no está en mora, no ha incurrido en incumplimiento. Pero, a su vez, el que debe cumplir en el segundo lugar sí puede oponer la excepción de incumplimiento. En este caso, el vendedor, por ejemplo, si el comprador le inicia una demanda reclamando la escrituración del inmueble, el vendedor le puede decir, mira, te interpongo la excepción de incumplimiento porque vos debías cumplir primero y yo solo debo cumplir una vez que vos cumplas. O sea que en este supuesto, cuando tenemos obligaciones recíprocas de cumplimiento sucesivo, solo puede oponer la excepción de incumplimiento el contratante que debe cumplir después, pero no la puede oponer el contratante que debe cumplir en primer lugar.
¿Se entiende? Falta referirnos a un solo tema vinculado a esta cuestión de los plazos. Por vía de regla, ustedes saben que cuando ustedes tienen un plazo para cumplir, ese plazo se debe respetar y la contraparte debe esperar hasta que se cumpla el plazo para que nosotros incurramos en mora. Sin embargo, hay un artículo que ya han visto en obligaciones, que es el artículo 353, que establece una excepción de caducidad de plazo. Existen ciertos supuestos en los cuales una persona que tiene un plazo a su favor no puede valerse del mismo. ¿Cuándo puede ocurrir? Y, por ejemplo, cuando esa persona caiga en insolvencia, caiga en quiebra. También caduca el beneficio del plazo cuando esa persona se comprometió a dar determinadas seguridades para el cumplimiento del contrato, no las dio. O las que dio se terminan de perder, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta para más adelante cuando hablemos de la tutela preventiva. Finalmente, esta excepción de incumplimiento debe ser interpuesta de buena fe. ¿Qué significa esto? Que el sentido de esta excepción de incumplimiento es una forma de compelir a la parte incumplidora que en definitiva ejecute con sus prestaciones, pero no puede ser utilizada como una forma de evadir el cumplimiento de la prestación propia. Esto supone que vamos a tener que analizar en concreto cuál es la relación que existe entre el incumplimiento, que sería el segundo requisito de la excepción de incumplimiento, y la posición en que se encuentra la parte que quiere valerse de esta excepción. Cuando alguien quiera excepcionarse de cumplir ante un incumplimiento nimio, desdeñable, sin ninguna importancia, es evidente que esa excepción de incumplimiento no va a ser ejercida de buena fe y por tanto no va a poder ser utilizada válidamente. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene el acogimiento de la excepción de incumplimiento? Como yo les expliqué, esta excepción de incumplimiento es una excepción dilatoria. Es decir, que cuando se acoge esta excepción, el que inicia el juicio en principio lo va a perder. Pero esto no extingue el derecho del actor a reclamar el cumplimiento una vez que, bueno, haya cumplido con su prestación. Por ejemplo, si yo inicié un juicio por cumplimiento, la otra parte dice, mirá, vos debías cumplir primero y no cumpliste, te opongo la excepción de incumplimiento y el juez dicta una sentencia que dice, sí, efectivamente, se rechaza la demanda de cumplimiento, el derecho del actor no se extingue. Entonces no hay ningún inconveniente en que el actor posteriormente cumpla contra la prestación que era a su cargo, por ejemplo, en este caso que estábamos dando de la compra-venta, que pague los $100.000, que pague la totalidad del precio de la compra-venta y que después inicie un nuevo juicio reclamando el cumplimiento. ¿Sí? Por eso esta excepción es una excepción dilatoria. Su efecto es solamente diferir, prolongar, aletargar el cumplimiento de la propia prestación, pero no extingue el derecho que tiene el actor que reclama a peticionar posteriormente el cumplimiento de la obligación a cargo de quien se valió de la excepción de incumplimiento. Un segundo problema se vincula con la carga de la prueba. Yo omití referirles que el incumplimiento que puede dar lugar a la excepción de incumplimiento puede ser un incumplimiento total y absoluto de la prestación, pero también puede ser un incumplimiento parcial o puede ser defectuoso. Y estos distintos tipos de incumplimiento dan lugar a dos denominaciones distintas de esta excepción. Cuando hablamos de un incumplimiento total, utilizando un término en latín, hablamos de la exceptio non ad impleti contractus. En cambio, cuando estamos refiriéndonos a un incumplimiento parcial o defectuoso, utilizamos otro término en latín, que es exceptio non rite ad impleti contractus. También podemos hablar de excepción de incumplimiento total o de excepción de incumplimiento parcial o defectuoso. ¿Y esto por qué es importante? Es importante por las repercusiones que tiene en materia de la carga de la prueba. ¿Sí? Ustedes cuando estudian las normas procesales que habrán visto en teoría general del proceso, o verán más adelante en procesal civil, podrán constatar que por vía de regla, quien opone una defensa en el juicio, quien opone una excepción, debe correr con la carga de la prueba de esa defensa. Pero esto en materia de excepción de incumplimiento plantearía algunos problemitas. ¿Cuál sería el problemita? En definitiva, si yo opongo la excepción de incumplimiento porque digo que la otra parte no ha cumplido, el que opone la excepción debería estar probando un hecho negativo, cosa que es muy difícil, ¿sí?
es mucho más fácil probar un hecho positivo que acreditar un hecho negativo. Por eso, el Código Civil de Vélez establecía que en esta excepción de incumplimiento, interpuesta la excepción por parte del demandado, la carga de la prueba del cumplimiento de la prestación corría en cabeza de quien accionaba, en cabeza del excepcionado. La doctrina entendía, por otra parte, que cuando el incumplimiento alegado era un incumplimiento parcial o defectuoso, se volvían a aplicar los principios generales en materia de carga de la prueba y era el excepcionante quien debía probar la existencia de un incumplimiento parcial o defectuoso. El artículo 1031 no contiene ninguna referencia en materia de carga de prueba, pero las respuestas que da el sistema actual son exactamente las mismas, ¿sí? Si hablamos de un incumplimiento total, el excepcionante se limita a alegar la excepción de incumplimiento y es el actor excepcionado el que va a tener que probar que él ha cumplido. ¿Y esto de dónde surge? Esto surge del artículo 894 en materia de prueba del pago. Ese artículo 894 les dice que si se trata de la prueba de una obligación de dar o de hacer, la prueba le corresponde a quien invoca haber realizado el pago. En este caso sería el actor. En cambio, cuando se trata del incumplimiento de una obligación de no hacer, la prueba le incumbe a la otra parte. Y cuando se trate de un incumplimiento parcial o defectuoso, el que da lugar a la interposición de la excepción, quien va a tener que acreditar la existencia de este incumplimiento parcial o defectuoso es, en definitiva, el excepcionante. Por tanto, el sistema se mantiene y es igual al que existía en vigencia del Código Civil de Vélez. Ahora bien, yo les referí hace un ratito que puede darse el supuesto en los cuales existan prestaciones recíprocas de cumplimiento sucesivo y que en este caso el que debe cumplir primero no puede oponer la excepción de incumplimiento, no puede abstenerse de cumplir. Sin perjuicio de lo cual pueden ocurrir situaciones en las cuales quien debe cumplir primero observe que del otro lado de la relación contractual estén ocurriendo acontecimientos en los cuales parece evidente que sin llegar a la insolvencia en sentido estricto que daría lugar a la caducidad del plazo, una vez que llegue el término en que debe cumplir la otra parte no le va a cumplir, porque padece importantes problemas dentro de su estructura contractual, padece importantes problemas de solvencia y en definitiva resultaría un contrasentido que el derecho no le dé a la parte que debe cumplir primero alguna herramienta de carácter cautelar y tuitiva para prevenirse de esta situación. Sería ilógico que el derecho obligue al que debe cumplir primero a que cumpla con su prestación para que al final después termine quedándose sin nada. Es por eso que el Código Civil y Comercial ha recogido en este artículo 1032 lo que es la tutela preventiva. La tutela preventiva surge de este artículo que dispone lo siguiente. Una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufrieren una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridades suficientes de que el cumplimiento será realizado. El supuesto de hecho de esta norma es, en primer lugar, que quien se pretende valer de esta tutela preventiva sea la parte que quiere cumplir primero y que la otra parte tenga un plazo para cumplir. Si esta otra parte que tiene un plazo para cumplir tiene una grave disminución de su solvencia. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, una empresa que ha realizado un boleto privado de compra-venta, que hay personas a las cuales se le van vendiendo estos boletos privados de compra-venta, que tienen que ir pagando, por ejemplo, su precio en distintos plazos o en distintas cuotas. Una empresa dice, bueno, por ejemplo, yo voy a construir 5 o 6 edificios, ustedes los compradores van a tener que ir pagando el precio y bueno, puede ser que en definitiva yo tengo contratado que tengo que ir pagando en cuotas el pago de mi unidad que puede estar en el quinto piso del quinto edificio y yo advierto que esta empresa no ha terminado de construir todavía el primer edificio,
que veo que está con problemas para pagar a sus otros prestadores, que veo que está en una situación de crisis o de organización, que no está pudiendo cumplir con sus obligaciones con otros acreedores. En esta situación, yo, que soy el comprador de ese inmueble y que tengo que pagar, tengo una grave amenaza de daño que una vez que llegue el momento en que me tengan que entregar el inmueble, no me entreguen nada. Entonces, esa dificultad o esa grave amenaza, o ese menoscabo significativo en la actitud de cumplir o en la solvencia, pueden dar lugar a que yo me valga de esta suspensión del cumplimiento que se ejerce como una medida cautelar, como una tutela preventiva, cuya forma de iniciarla o de instarla en un juicio pase ordinariamente a través de lo que se conoce como una acción declarativa de certeza, en la cual yo le voy a decir al señor juez que ante esta situación que se da, viendo que la otra parte tiene una demora muy significativa en el cumplimiento de su prestación, en la demora en la construcción que está teniendo de estos edificios, por ejemplo, o viendo que está ante una situación en que la cual su estructura organizativa no da para más porque se ha iniciado un montón de emprendimientos y no se encuentra en posibilidad de cumplir todos, yo le pido al juez que me autorice a suspender en forma preventiva el cumplimiento hasta que la otra parte cumpla con su prestación u de garantías suficientes que en definitiva va a poder cumplir en el tiempo establecido en el contrato. ¿Sí? Este es un mecanismo muy útil. Hace falta decirles, por otra parte, que puede funcionar inclusive en supuestos en los cuales este menoscabo, la aptitud para cumplir, no le sea imputable a la parte en contra de la cual se inicia la tutela preventiva. ¿Sí? En cualquier situación, cuando se pueda analizar desde un punto de vista objetivo que la otra parte, llegado el plazo, no va a poder cumplir, uno puede valerse del ejercicio de esta tutela preventiva. Y esto nos lleva a un último inconveniente dentro de estos temas que tenemos que tratar. Nosotros hemos visto que el artículo 1031 del Código preveía que la suspensión del cumplimiento podía ser ejercida por vía de excepción, que es decir, son los casos que se dan siempre y los que tienen real relevancia en la práctica, pero también por vía de acción. Y acá la pregunta es, ¿cuándo podremos ejercitar la suspensión del cumplimiento por vía de acción? Miren, lo normal es que nosotros no utilicemos la suspensión del cumplimiento por vía de acción. Pero si queremos darle alguna explicación razonable a esto, tenemos que explicarles a ustedes de dónde viene esta posibilidad de suspender el cumplimiento por vía de una acción. Esta norma que estamos estudiando del artículo 1031 del Código actual proviene del proyecto de Código Civil y Comercial de 1998. Que en su artículo 990 y 991 preveía la excepción de incumplimiento y en el artículo 992 les hablaba de la suspensión del cumplimiento por vía de acción. ¿Y cuándo en definitiva les decía que una de las partes podía suspender el cumplimiento por vía de acción? En tres casos, que son tres casos razonables en los cuales nosotros podemos decir que en el derecho vigente uno puede iniciar una acción de suspensión de cumplimiento. El primer caso, ¿cuál era? El de la tutela preventiva del artículo 1032 que estamos viendo recién. Cuando yo advierto que tengo una grave amenaza de sufrir un daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su actitud de cumplir o en su solvencia. Acá yo me puedo valer de una acción para suspender mi propio cumplimiento. ¿Y los otros dos casos cuáles eran? Y en primer lugar, cuando la parte que iniciaba la acción de suspensión de cumplimiento tenía una imposibilidad transitoria de cumplir que no le era imputable a ella. En ese supuesto podía valerse de esta acción, que es otro tipo de tutela preventiva. Y el tercer supuesto en el cual puede valerse alguien de esta suspensión del cumplimiento por vía de acción sería aquel en el cual la contraparte del que inicia la acción se encuentra en una situación de incumplimiento, perdón, de imposibilidad de cumplimiento que sea temporaria. Entonces, bueno, como a mí me puede interesar mantener ese contrato, yo puedo decir, mire, señor juez,
la otra parte no puede cumplir transitoriamente por un impedimento que no le es imputable, yo le pido que usted declare que yo puedo suspender el cumplimiento de mi propia prestación, ¿sí? En esos tres supuestos que estaban en definitiva contenidos en el artículo 992 del proyecto de Código Civil y Comercial de 98, es admisible que pueda uno interponer la suspensión del cumplimiento por vía de acción. Para terminar esta primera parte, tenemos que referirnos a las vicisitudes contractuales, que son sobre todo los supuestos de ineficacia. Esta ineficacia puede ser una ineficacia inicial o una ineficacia sobrevenida. Una ineficacia inicial es aquella por la cual el contrato no tiene efecto por un vicio que resulta congénito al mismo, lo que nos refiere, como ustedes podrán darse cuenta, al supuesto de la nulidad del contrato. Todo lo que se refiere a la nulidad, ustedes ya lo han estudiado en general en Derecho Privado 1 cuando vieron actos jurídicos. Por eso no nos vamos a referir a lo largo de esta materia a la ineficacia inicial, pero sí nos vamos a referir a los supuestos de ineficacia sobrevenida. Son aquellos en los cuales por un acontecimiento posterior el contrato queda sin efecto. Respecto a esta ineficacia sobrevenida, el Código Civil y Comercial ha tenido, les diría, una metodología un poco particular. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13 del título segundo del libro tercero, que regula estos contratos, el título segundo es el que regula los contratos en general, ustedes van a encontrar este capítulo 13 que se titula Extinción, modificación y adecuación del contrato. Este capítulo 13 empieza con el artículo 1076 que se refiere a la rescisión bilateral o mutuo distracto, al cual vamos a referirnos más adelante, y después sigue con este artículo 1077 que es un artículo genérico y amplio, que habla de extinción por declaración de una de las partes. El artículo dice que el contrato puede ser extinguido total o parcialmente por la declaración de una de las partes mediante rescisión unilateral, revocación o resolución en los casos en que el mismo contrato o la ley le atribuyen esa facultad. De esta norma y de lo que había construido la doctrina, podemos llegar a la conclusión indisputable que los supuestos de ineficacia sobrevenida de un contrato son tres: la revocación, la rescisión y la resolución. Ahora bien, antes de empezar a hablar de estas distintas vicisitudes, tengo que hacerle una aclaración. Ustedes han visto y podrán ver en su código que la metodología del derecho nuevo trata de construir algunas disposiciones comunes a estas distintas vicisitudes, ¿sí? Ustedes van a ver que en los artículos 1078, 1079, 1080, 1080, 1082 van a encontrar disposiciones comunes a las distintas ineficacias sobrevenidas. Después van a ver que del artículo 1083 al 1089 van a encontrar disposiciones sobre la resolución por incumplimiento, y finalmente en el artículo 1090 van a encontrar la frustración del fin del contrato, y en el artículo 1091 van a encontrar la teoría de la imprevisión o la excesiva onerosidad sobreviniente, ¿sí? Esta metodología del código va a traer algunos problemas. ¿Por qué? En primer lugar, porque estas distintas vicisitudes que vamos a estudiar, a veces la ley las utiliza de forma anárquica. A veces la ley le dice rescisión a lo que es resolución, le dice revocación a lo que es rescisión, y sobre todo la ley contiene específicos ejemplos o clases de cada una de estas vicisitudes que tienen una regulación autónoma. Entonces no nos va a servir en muchas veces este intento unificador que tienen estos artículos que estamos viendo, que a medida que lo estudiemos y sobre todo en el video que viene, se van a dar cuenta que se vinculan fundamentalmente con la resolución por incumplimiento. Pero vamos a analizar, para terminar con esta primera parte del video, a qué nos referimos cuando hablamos de revocación, de rescisión y de resolución. La revocación, en un sentido primigenio o básico, supone la extinción de un acto unilateral por vía de otro acto unilateral. Por ejemplo, fuera de la materia contractual, lo que se revocan son los testamentos, que son actos jurídicos unilaterales. Si nosotros hablamos de la materia contractual, se revoca, por ejemplo, el poder.
que es un acto jurídico unilateral. Así lo dice el artículo 380, inciso C, que habla de la revocación del poder. Si ustedes hablan, por ejemplo, de la oferta, también podemos hablar de la revocación de la oferta, sin perjuicio de lo cual el artículo 975 del Código no utiliza el término revocación, sino que les habla de la palabra retractación de la oferta. Y también podrán ver la utilización de este término revocación en el artículo 1027, que es el que habla de la estipulación en favor de tercero y les dispone que el estipulante puede revocar la ventaja que se establece en favor de este tercero. Ahora bien, en muchos otros casos la ley se refiere a revocación en supuestos que no son propiamente una revocación. Por ejemplo, por esa tradicional asociación que existió entre las donaciones y los testamentos, la ley habla, por ejemplo, de la revocación de las donaciones por ingratitud o por inejecución de los cargos en el artículo 1559. Y técnicamente esto no sería un supuesto de revocación. A su vez, también la ley habla en el contrato de mandato de la revocación del mandato en el artículo 1329, inciso C. Y esto no sería técnicamente un supuesto de revocación. Y si ustedes hablan, por ejemplo, de los contratos de consumo, ya sabrán a esta altura que en los contratos celebrados fuera del establecimiento comercial o a distancia, existe el derecho que tiene el consumidor de dejar sin efecto el contrato dentro de los 10 días. Esto que está en el artículo 1110 del Código. A este derecho de dejar sin efecto el contrato, la ley lo menta como la revocación de la oferta, pero no es técnicamente una revocación. Vamos a hablar ahora de la rescisión. La rescisión es un término que se utiliza en los distintos sistemas de derecho con distinto sentido. Por ejemplo, en muchos sistemas de derecho, rescisión es el término que se utiliza para hablar de la extinción del contrato cuando existe el remedio, o perdón, cuando existe este inconveniente que es la lesión, ¿sí? Pero en nuestro derecho, la rescisión se asocia con una cuestión distinta. En primer lugar, esta rescisión puede ser bilateral o unilateral. Y la rescisión, cuando es bilateral, se vincula con este principio de autonomía de la voluntad. Nosotros hemos visto que en virtud del principio de autonomía, las partes tenían la facultad de crear ellas mismas un contrato y crear también su contenido. En virtud de ese contrato pueden crear obligaciones, pero no existe ningún inconveniente de que ellas personas, ellas partes que deciden celebrar un contrato, puedan extinguir ese contrato por otro contrato posterior, que es lo que se conoce como rescisión bilateral o mutuo distracto, y está regulado en el artículo 1076, que les dice que el contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta derechos de terceros. ¿Sí? Esto es importante que ustedes lo sepan. Si nosotros hacemos un contrato por el cual extinguimos un contrato anterior, no hay ningún problema en que nosotros establezcamos cuáles son los efectos de esa extinción, si son retroactivos o si no son retroactivos. Si no decimos nada, la propia ley establece que los efectos son para el futuro y que por supuesto no pueden alterarse los derechos que hayan adquirido terceros en el medio. La rescisión también puede ser unilateral, es decir, una rescisión que puede ejercitar una sola de las partes de un contrato y no las dos partes de común acuerdo. Esta rescisión unilateral, de acuerdo a su origen, puede ser legal o puede ser contractual. En algunas ocasiones es la ley la que permite que una de las partes deje sin efecto el contrato por su sola voluntad, y en otros casos puede ser que se haya estipulado una cláusula del contrato en la que se permita que una o cualquiera de las partes puedan dejar el contrato sin efecto. ¿Sí? Vamos a hablar de estos supuestos de rescisión unilateral de origen legal, que la ley recoge bastantes y los tiene bastante regulados. Por ejemplo, si nosotros hablamos del contrato de obra y de servicios, el artículo 1261 del Código permite que el comitente pueda desistir de este contrato de obra pagando al contratista los gastos, el trabajo y la utilidad. Este derecho que la ley menta como desistimiento del contrato de obra, en realidad es un supuesto de rescisión unilateral de origen legal, pero no es el único. El contrato de mandato también puede extinguirse, y así lo prevé la ley,
por la sola voluntad del mandante o del mandatario. Y esto está en el artículo 1329. Cuando se refiere a la extinción por voluntad del mandante, habla de revocación. Y cuando se refiere a la extinción por voluntad del mandatario, el inciso D del artículo 1329 les habla de renuncia. Pero en ambos casos, lo de lo que estamos refiriendo no son de supuestos de rescisiones unilaterales que les facilita la ley a una de las partes del contrato. Nos habíamos referido, por otra parte, recién al artículo 1110 del Código, que mentaba este derecho de extinguir un contrato celebrado, un contrato de consumo, por supuesto, celebrado fuera del establecimiento comercial o a distancia. Si bien este derecho, la ley se lo venta como retractar la aceptación, en realidad es una forma de extinguir un contrato válidamente celebrado por una autorización legal y por tanto es un supuesto de rescisión unilateral de origen legal. La rescisión también puede darse, la unilateral, por vía del principio de autonomía. Y dentro de estas rescisiones que tienen origen en un contrato, se vinculan estos derechos de arrepentimiento de los cuales ya hemos hablado. Por ejemplo, el que surge de la seña penitencial. Si yo acuerdo una seña penitencial, cualquiera de las partes, el que entregó la seña o el que la recibe, va a poder dejar sin efecto el contrato, y este dejar sin efecto el contrato en virtud de la seña es una rescisión unilateral, que tiene en este caso un origen contractual. ¿Cuáles son los efectos de esta rescisión? Bueno, ustedes vieron que el propio código recoge y específicamente regula distintos supuestos de rescisión y establece cuáles son los efectos que tiene, pero si no hubiera una regulación específica, la ley contiene en el artículo 1079, inciso A, un principio general, que ¿cuál es? Que excepto disposición legal o aclaro o contractual en contrario, la rescisión unilateral y la revocación producen efectos para el futuro, ¿sí? Tanto la rescisión como la revocación no tienen por vía de regla efectos retroactivos. Finalmente, dentro de estas vicisitudes nos tenemos que referir a la resolución. La resolución supone la extinción del contrato por el acaecimiento de un hecho posterior a su celebración. Y puede ser automática o facultativa. ¿Qué significa la resolución automática? En este caso, el contrato se extingue por el solo acaecimiento de ese hecho posterior sin que las partes del contrato tengan que expresar ninguna manifestación de voluntad. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con la condición resolutoria, que ustedes ya estudiaron en privado 1. Si acaece el hecho condicionante, el contrato se extingue. No hace falta que las partes digan nada. La sola ocurrencia del hecho condicionante extingue el contrato. Y lo mismo ocurre cuando existe la imposibilidad de cumplimiento. Cuando se produce la imposibilidad de cumplimiento, sin que las partes digan nada, el contrato se extingue. Pero la resolución también puede ser facultativa, en la cual a este evento posterior debemos agregarle una declaración de voluntad de la parte interesada para que el contrato se resuelva, ¿sí? Ejemplos de resolución facultativa son la resolución por incumplimiento, a la que nos vamos a referir en el segundo video, la resolución que se da por frustración del fin del contrato, la que puede ocurrir también por la aplicación de la doctrina de la imprevisión y la que también puede llegar a acontecer en virtud de la aplicación del artículo 1039, inciso A, en materia de obligación de saneamiento, que será materia de estudio en la bolilla que sigue, en la bolilla siguiente. Con esto que les he explicado, y como les diría como final y también comienzo de la parte que sigue, ustedes habrán podido comprobar que si bien la ley trata de regular en general a estas distintas vicisitudes de manera homogénea, bueno, la ley muchas veces no es consecuente, a veces llama a una vicisitud con el nombre de la otra, quiere en esta parte establecer disposiciones generales que después vamos a ver que se contraponen con normas específicas que regulan estos distintos remedios rescisorios o revocatorios en cada situación particular. Por tanto, este mecanismo, esta sistemática del código de tratar de establecer normas generales aplicables a la revocación, a la resolución y a la rescisión, no resulta el más adecuado. Por eso tendremos que analizar en el caso concreto cuáles van a ser los efectos que produzca el ejercicio de cada una de estas vicisitudes. Bueno, gente,
terminamos con la primera parte del video. Esperamos que les sea útil y nos vemos en la segunda parte. Saludos a todos.